Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que revisamos los peores traspasos de la historia de la NBA. No os imagináis las ganas que tenía de hacer ya por fin un episodio atemporal aquí en The Hustle Podcast. Es cierto que la actualidad manda, y a mí me encanta comentarla con vosotros, pero hay muchísimos temas de interés que quedan atrás, en el pasado, y merecen su hueco aquí también. Hoy damos inicio a una serie de episodios en los que hablaremos de los peores traspasos de la historia de la NBA, que debo decir, es uno de los temas, una de las temáticas que más me apasiona relacionadas con la mejor liga de baloncesto del planeta. Pero no lo haremos en formato lista, es decir, no te voy a decir, sí, los Hornets traspasaron a Kobe Bryant en el draft. Eso lo saben muchos amantes del baloncesto y muchos también, pero menos, saben que Vlade Divac fue incluido en la operación desde Los Ángeles. Y menos todavía, saben que el propio Divac amenazó con retirarse si le traspasaban. Pero es lo de siempre, y lo que sucede con cualquier tema. Cuanto más profundizas, pues menos gente te encuentras. Y esto no solo sucede con la NBA, claro. A mí me pones a hablar de arquitectura y no tengo ni puñetera idea. Por lo tanto, no puedo empezar con un contenido súper profundo, súper analítico. Tendré que empezar con algo más suave o un material adaptado a todos los públicos, que lo pueda ver el mayor friki de arquitectura, pero también el público casual. Y estaba pensando yo, oye, ¿qué traspaso hacemos? Porque os aseguro que algún día llegaremos al de Kobe, 100%. Pero hay otros que me apetece comentar antes. Y como os decía, no va a ser simplemente, oye, tal equipo dio este pack por este otro pack. No, vamos a entrar al detalle. Vamos a añadir testimonios valiosos que le den consistencia al asunto. Vamos a entrar, como digo, al detalle y a conocer el contexto. Así que hoy, en The Hustle Podcast, tenemos el traspaso de Scottie Pippen. Muchos pensaréis, pero lo sé ya, si Chicago no traspasó a Pippen mientras jugaba con Michael Jordan, y es cierto, aunque estuvieron muy cerca de hacerlo en diferentes ocasiones, y de hecho, Pippen salió traspasado de Chicago cuando terminó allí su andadura. Y también, simplemente con decir el traspaso de Scottie Pippen, pues muchos otros ya sabéis perfectamente de qué tema hablo. Todos conocemos a Scottie Pippen como el escudero de Jordan en los Bulls, un jugador que, tras un año de novato discreto, al final tenía un rol de banquillo y un papel secundario en el equipo, pasa a titular en su segundo año y ya en el tercero, figura indiscutible. Vamos con un poquito de contexto de Pippen que creo que también es necesario. Entre 1989, que es la temporada de su primer All-Star en el 1990, y 1998, su último curso en Chicago, Pippen promedió 19,6 puntos, 7,2 rebotes, 5,9 asistencias, 2,3 robos, ojo, 2,3 robos, un tapón y un 48% en tiros de campo en 38 minutos. En esos años recopiló 7 All-Stars, 7 elecciones All-NBA y, atención a esto, 10 elecciones All-Defensive. También fue MVP del All-Star de 1994, líder de robos en 1995 y, por supuesto, 6 veces campeón de la NBA. Pero más allá de estos aspectos que realmente cualquiera que se meta en Wikipedia o en Internet puede encontrar, con mucha facilidad, claro, el resto también de lo que vamos a hablar, pero eso es todavía de forma más sencilla, quiero destacar 2 aspectos de Scottie Pippen. El primero de ellos es que los Bulls comenzaron a ser una verdadera amenaza al anillo, verdaderos candidatos, cuando Phil Jackson introdujo el triángulo ofensivo, y esto potenció la virtud del grupo por encima de las habilidades de Michael Jordan. Es imposible ganar solo en el baloncesto. Y los Bulls, pre-Phil Jackson, estaban construidos para que Jordan se hinchase a hacer estadística, pero no ganaban en los playoffs. Y si ganaban, pues no ganaban lo suficiente
como para ser candidatos. Y Phil Jackson y el triángulo ofensivo, precisamente lo que hicieron fue potenciar a Scottie Pippen, y esto a su vez maximizó a Jordan, sin necesitar que posesión tras posesión fuese el arma principal de los Bulls. Y es que al final es imposible entender el dominio de Chicago en los 90 sin la relevancia, sin la figura de Scottie Pippen. Y el segundo aspecto pasa por el nivel que ofreció Scottie en la temporada en la que él lideró a los Bulls, en la 93-94, durante esa primera retirada de Jordan. Y es que, lógicamente, había muchas dudas sobre qué iba a pasar con el equipo, sobre qué versión de Chicago íbamos a ver sin Michael Jordan, después de esos primeros títulos que consiguieron del primer three-peat. Aparte de que Chicago firmó un balance de 55 victorias y 27 derrotas, el tercer mejor récord de toda la conferencia este, solo 2 partidos por detrás de Atlanta y Nueva York, que terminaron líderes de la conferencia con 57 triunfos, a dos partidos estuvieron del mejor récord del este sin Michael Jordan. Es que el nivel de Pippen fue sublime, y de nuevo, aquí hay que destacar al grupo, al colectivo. Pero hay que poner a Pippen en su posición, porque lideró al equipo esa temporada. Y tenemos una muy buena prueba de ello. Hakeem Olajuwon, en su pleno prime, fue elegido MVP de la NBA 93-94, con promedios de más de 27 puntos, 12 rebotes y casi 4 tapones por partido. 4 tapones por partido, disputando 41 minutos por noche. Una auténtica barbaridad lo de Olajuwon. Detrás de Hakeem, segundo en la votación, el otro gran candidato, David Robinson, autor de 30 puntos, 11 rebotes y más de 3 tapones de media en San Antonio. Duelo de gigantes en aquella época. Pues bien, el tercero en discordia, todo hay que decirlo, un poquito más abajo en votación general, pero el tercero que aparecía fue precisamente Scottie Pippen. Scottie Pippen, que promedió esa temporada 22 puntos, 8,7 rebotes, 5,6 asistencias, 2,9 robos y más de un 49% en tiros de campo en 38 minutos por noche. Que sirva esto para resaltar el jugadorazo que era Pippen, conocido mundialmente y reconocido como el escudero de Jordan, que no debe entenderse como un menosprecio, pero es cierto que tildarle solo de escudero es reducir muchísimo su figura. Pero como digo, aquí vamos a hablar del traspaso de Scottie Pippen, y para ello vamos a darle ya el reglamentario traguito de agua, que hoy lo que he hecho ha sido inteligente y arriesgado a partes iguales, no poner el tapón sobre la botella, que eso me permite una mayor movilidad, una mayor versatilidad mientras estoy grabando para beber, pero también te supone un mayor riesgo, porque imagínate que estoy grabando, le doy un golpe y se me cae sobre todo esto. La liamos parda y nos quedamos sin episodio, así que si estáis escuchando esto es porque claramente no se me ha caído la botella. Como digo, comenzamos este viaje en los inicios de la temporada 1986-1987. En noviembre, justo al inicio de la temporada, los Knicks y los Seattle Supersonics cerraron un traspaso en el que Gerald Henderson Sr. se marchaba a Nueva York y las franquicias cambiaban primeras rondas de 1987. Seattle se llevó la de los Knicks y los Knicks se llevaron las de los Milwaukee Bucks, que esa primera ronda había llegado a Seattle en un traspaso anterior. El objetivo del movimiento era muy simple y muy claro. Era principalmente para los Knicks, que buscaban reforzarse con Henderson, un base que venía de ganar títulos en Boston y había promediado 13 puntos y cerca de 6 asistencias en sus últimas 3 temporadas en la liga. Por cierto, Gerald Henderson Sr., padre de Gerald Henderson Jr., al que más de uno recordará por su carrera en la liga entre 2009 y 2017, sobre todo por sus años en Charlotte. Yo debo decir que a este tipo siempre terminaba en mis equipos, en mis plantillas de la NBA 2K. Y debo decir, no por... Bueno, me ha entrado en un traspaso aquí como complemento, es que realmente me gustaba este tipo. Como digo, regresando al traspaso de Gerald Henderson Sr., por el que
Seattle y Nueva York intercambian esas rondas, el asunto es que fue precisamente en ese intercambio de rondas donde los Knicks iban a perder, porque unos meses después, termina la temporada, llegamos al draft de 1987, encabezado por David Robinson. Pues bien, Seattle tenía la quinta elección vía Nueva York, y los Knicks, que oye, pues no salieron nada mal parados. No salieron nada mal parados porque, a ver, la elección era el pick 18, entonces habían perdido mucho valor ahí, pero seleccionaron a Mark Jackson, que fue claramente el robo de aquel año. Lo curioso es que, si bien bastante gente, mucha gente también de Last Dance popularizó esto, si bien mucha gente sabe que la elección de Scottie Pippen en el draft no era de Chicago, sino de Seattle, no tanta gente sabe que los Knicks tuvieron la elección de Pippen en sus manos. Y esto es, por supuesto, meterse en universos paralelos, pero si con los Sonics pues ya tiene su ironía, con los enfrentamientos que tuvieron, sobre todo en las finales, imaginad ya con el equipo de la Gran Manzana, es decir, una de las mayores rivalidades de los 90, ya no de Chicago o de Nueva York, una de las mayores rivalidades, incluso de la historia de la NBA, fue precisamente la de los Bulls de Jordan y los Knicks de Pat Ewing. ¿Cómo de distinta hubiese sido la historia si los Knicks hubiesen conservado su elección, si hubiesen llevado ellos a Pippen y hubiesen dejado a Jordan sin su gran aliado? Pero claro, la historia no fue así. Ni Seattle ni Nueva York terminaron con Pippen en sus filas. El 22 de junio de 1987 se celebraba en el Madison Square Garden el draft de aquel año. Como os decía, David Robinson, indiscutible para el número 1, pero los Bulls ya tenían sus ojos sobre Scottie Pippen. Y el caso es que llegaron a un preacuerdo por el que Seattle iba a seleccionar a Pippen con el 5 y los Bulls iban a seleccionar al pívot Holden Polynice con el pick 8 para después intercambiarlos. Pero claro, algo más tenía que ir en el acuerdo. ¿Qué ganaban en Seattle si ellos mismos podían elegir a Polynice directamente en el pick 5 sin necesidad del traspaso con Chicago? Pues bien, aquí es donde importa el contexto, y es que Seattle, los Sonics, venían de una de las temporadas más sorprendentes de toda su historia en la liga. Se metieron en playoffs como el séptimo clasificado con un récord de 39 victorias y 43 derrotas. Pero lo chocante, lo que nadie esperaba, es que en la postemporada tumbaron a Dallas en primera ronda y a Houston en la segunda. Dos triunfos que nadie esperaba. Eso sí, luego fueron barridos por los Lakers en finales de conferencia. Al final, aquellos Lakers, uno de los mejores equipos de toda la historia del baloncesto. ¿Y qué ocurre? Que el núcleo de aquellos Sonics que habían sorprendido, que habían ilusionado a la ciudad de Seattle, estaba formado por Dale Ellis, Xavier McDaniels y Tom Chambers, que ocupaban los puestos de escolta, alero y ala pívot en el equipo, mientras que Nate McMillan había tenido una temporada rookie impresionante como base del equipo. Es decir, Seattle tenía prácticamente cerrado su quinteto titular a falta del puesto de pívot, y fue precisamente ahí donde más sufrieron en playoffs contra Olajuwon en segunda ronda y Kareem Abdul-Jabbar en las finales del oeste. Así que el objetivo de Bob Whitsitt, el general manager de los Sonics, era atacar esa debilidad en la offseason, hacerse con al menos un pívot contundente que les permitiese ser candidatos, y veían en Polynice el perfil que les faltaba. Y para que os hagáis una idea de lo que le gustaban los movimientos al general manager de Seattle, su mote, su apodo, era Trader Bob. Pues bien, como os decía, Chicago y Seattle ya habían hablado en los días previos sobre el traspaso, pero necesitaban que se cumpliesen dos condiciones para cerrarlo en la noche del draft. El primero y más obvio, que Pippen estuviese disponible en el pick 5. Era una cuestión que no estaba del todo clara. Parecía que sí lo iba a estar, pero como Pippen venía de jugar en una universidad menor, no se tenía muy claro cuál iba a ser su destino. Y la segunda condición, que Reggie Williams, también un alero, no estuviese disponible en el pick 5, ya que era el único jugador por el que Seattle no
iba a mover el pick. Es decir, si Reggie Williams estaba disponible, Seattle cancelaba el traspaso. Y ahí obviamente era Chicago el que más tenía que perder, porque si Reggie Williams estaba disponible, oye, Seattle se frotaba las manos. Realmente Reggie Williams era su primera opción en el draft. Pero esto no sucedió así. Los Clippers se adelantaron y escogieron a Williams con el pick 4. Y así el plan que tenían trazado, porque era la opción más realista, podía seguir adelante. De hecho, todo salió según había planeado la franquicia de los Sonics. En el pick 4, es decir, antes de que ellos llegasen, ya había salido Williams en el draft. En el pick 5, ellos escogieron a Scottie Pippen para después enviarle a Chicago. ¿Qué ocurre? Que sin Pippen disponible en el draft, la previsión de la directiva de Seattle era que los picks 6 y 7 iban a ser para dos bases. No sabían el orden, pero tenían en mente que Kenny Smith y Kevin Johnson iban a salir elegidos. Y así fue. Por lo tanto, se llegó al pick 8, el pick que tenía Chicago, y pudieron seleccionar a Polynice. Y así ya, pues, todo perfecto. ¿Qué ocurre? Que el pick 9 era también propiedad de Seattle, porque recordemos que cuando intercambian rondas con los Knicks en ese traspaso de noviembre del 86, Seattle no da su ronda propia, da la de Milwaukee. Por lo tanto, ellos tenían el pick 5 y el pick 9. ¿Y qué hacen con su ronda propia, con el pick 9? Seleccionan a otro interior, Derrick McKay, que era el segundo gran objetivo de los Sonics esa noche. Segundo modo realista. Ya hemos dicho que era Reggie Williams, luego Polynice y luego McKay. Pero ellos estaban buscando atacar esa debilidad del puesto de pívot. Y con todo esto así, pues dijeron, oye, ya podemos, ya ejecutamos el traspaso. La elección de Pippen y una primera ronda de 1989, a cambio de la elección de Polynice, una segunda ronda de 1988 y la primera ronda de los Bulls de 1989. Lo que hemos hecho es añadir dos pivots que tienen el potencial de ser increíbles. Estas fueron palabras de, a ver si me sale el apellido, Bob Kloppenburg, parecía más difícil escrito, asistente de los Sonics al Seattle Times, días después de celebrarse el draft. Y lo cierto es que tenía razón, es decir, ellos tenían un plan muy claro y lo habían seguido, de hecho había salido tal y como ellos esperaban de la forma más realista. Y habían elegido a dos pivots grandes y de corte defensivo que venían de tener éxito en la universidad. Sin embargo, el tiempo dio la razón a Chicago, lo que siempre hablamos de medir los movimientos cuando se producen y tiempo después. En el intercambio Pippen por Polynice, pues bueno, Pippen ya hemos hecho el recuento de todo lo que tiene en su carrera. Tampoco hace falta pasar demasiado por la carrera de Pippen. Incluso los que no sean grandes fans de la NBA conocen a Scottie Pippen. Pero Polynice, pues bueno, no es conocido y de hecho toda esta historia es lo más reconocido de su carrera en NBA. El pívot estuvo apenas 3 temporadas y media en Seattle, sin alcanzar siquiera los 14 minutos de media por partido. Salió por la puerta de atrás, en un traspaso que era por otro jugador, es decir, él no era ni la pieza principal. Ese jugador encima tampoco funcionó. No me quiero meter ahí porque es un drama importante ahí para Seattle. Y es cierto que, pues sí, Polynice jugó hasta los 36 años, tuvo varias buenas temporadas en la NBA, pero nunca fue ni de lejos lo que se esperaba. Por si fuese poco, porque aquí no termina la historia, solo en el Pippen por Polynice, que ya de por sí es dramático para Seattle y extraordinariamente bueno para Chicago, en una época en la que el scouting no era como en la época actual. En aquel entonces tú sí que tenías que hacer mucho más trabajo de realmente ir a las canchas, ver a los jugadores y que el ojo de tu personal fuese realmente diferencial. Y los Bulls tenían muy claro que el jugador que ellos querían era Pippen. Por si fuese poco, recordáis que he dicho que Seattle escogió otro pívot en el pick 9, que era su segunda opción, Derrick McKay, especialista defensivo, que oye, sí hizo mejor carrera que Polynice, que bueno, para elecciones altas pues tampoco era tan difícil.
Tuvo un año rookie interesante, fue elegido, creo recordar, en el segundo mejor quinteto y en su segundo año firmó 16 puntos y más de 5 rebotes de media jugando más de 34 minutos con los Sonics, es decir, ya era un jugador importante en su segundo año y de hecho llegó a ser elegido 2 veces en los mejores quintetos defensivos de la temporada. ¿Cuál fue el problema? Pues que Seattle tenía un plan B en el caso de que McKay no estuviera disponible en el número 9. Es decir, Seattle tenía muy claro que su plan pasaba por elegir a 2 pivots porque necesitabas tamaño en esa época para ganar. Y su opción B, si McKay no estaba en el 9, se llamaba Horace Grant. Un pivot que fue una vez All-Star y 4 veces All-Defensive, que tuvo un buen año rookie, más discreto que el de McKay, pero luego fue más jugador y promedió más de 13 puntos y más de 9 rebotes entre su segunda y su séptima temporada en la NBA. ¿Jugando con quién? Con los Chicago Bulls, que tenían la 10ª elección del draft y se fueron con Grant después de que los Sonics fuesen con McKay. Pero no solo eso, es que en el traspaso de Pippen, recordemos que Seattle, es decir, cuando hacen el Pippen por Polynice, Seattle se llevó una primera ronda de Chicago, la del año 89, pero es que ni siquiera la llegaron a utilizar. Traspasaron el pick el día antes del draft de 1989. Ya que adivináis a qué equipo enviaron la ronda. Efectivamente, retraspasaron la ronda de los Bulls a los Bulls. Y lo hicieron por Brad Sellers, un interior tosco que venía de 3 temporadas buenas en Chicago, pero que apenas estuvo medio curso en Seattle antes de salir traspasado a Minnesota y estar jugando la siguiente temporada en Grecia. De hecho, es que Sellers tan solo jugó 2 cursos más en la NBA, con una relevancia escasísima, y su carrera fue más en Europa. Mientras que los Bulls usaron la elección del 89, es decir, su ronda, la que habían utilizado para edulcorar el traspaso de Pippen, en el base B.J. Armstrong, que llegó a ser All-Star en el 94 y promedió 14 puntos y 4 asistencias en sus 3 mejores temporadas con los Bulls. Pero claro, es que esto es lo de siempre. Lo que os decía antes, aparte de medir los traspasos, a los traspasos hay que darles contexto. Lo que hizo Seattle tuvo mucho sentido, pero no les funcionó la apuesta. No tuvieron suerte, o no supieron desarrollar lo que tenían, o quizás simplemente eran peores jugadores. Y al igual que ahí no les salió bien, en los años siguientes serían con Shawn Kemp y con un tal Gary Payton. Del que, por cierto, ahora quiero rescatar unas declaraciones, hablando de Gary Payton, porque en junio de 2022, justo cuando yo estaba cambiando de trabajo de NBA.com a DAZN, pude entrevistar a Payton en Madrid como, digamos, mi despedida, mi salida de NBA, la verdad, de una forma fantástica. Y le pregunté por esta posible elección de Pippen y también por el traspaso frustrado, qué le había faltado a Seattle, porque en 1994, os decía antes que los Bulls trataron de traspasar varias veces a Pippen, pues en 1994 Chicago y Seattle estuvieron muy cerca de traspasar a Pippen por Shawn Kemp, movimiento que en buena parte no se hizo porque hubo filtraciones y los fans de los Sonics montaron unas importantes protestas que tumbaron el acuerdo. Me decía Payton, no pienso en ello. Cuando yo llegué allí, ese asunto ya había pasado. Fue como 3 años antes de mi elección, así que no pensaba en ello. Mucha gente habla de que no seleccionamos a Pippen, pero en realidad el acuerdo era para que Chicago se hiciese con él. Es decir, Chicago no quería a nadie más e hicieron el traspaso para que Seattle eligiese a Pippen por ellos. Por supuesto, Seattle no tenía interés en Scottie, no sabían lo bueno que sería, ni nadie lo sabía, ni siquiera Seattle sabía lo bueno que iba a ser yo cuando me draftearon. Me parece una interesante y muy acertada reflexión porque es cierta. No es casualidad que la gran mayoría de peores traspasos de la historia han sucedido en las noches del draft, precisamente porque los jugadores involucrados
nunca han jugado un partido en la NBA. No soy capaz de imaginar un escenario en el que Pippen hubiese jugado en Seattle. Jugué con quienes tenía que jugar y Pippen igual, solo que él en Chicago. Y mira cómo les fue. También Peyton me insistió en que consideraba clave el hecho de que Chicago pudo ganar tanto porque se dio continuidad a su núcleo y solo iban tocando las piezas que hacían falta con el paso de los años. Me lo resumió también en una frase muy corta y efectiva. Simplemente no ibas a ganar esos años. Y respecto al intercambio Pippen por Shawn Kemp, que estuvo muy cerca de ocurrir, no fue el único. Uno de los más famosos fue en 1997, de nuevo en la noche del draft, cuando tan solo les quedaba una temporada a aquellos míticos Bulls. Y es que Jerry Krause, el general manager de Chicago, quiso traspasar a Scottie Pippen para hacerse con Tracy McGrady. Y Pippen hubiese terminado muy posiblemente en Boston, historia que el propio McGrady contó. Y para terminar, quiero meter un par de declaraciones de la época. Jerry Krause, el general manager, tras el draft. Nos sentimos muy bien con esto, sobre el draft del 87, que para muchos expertos levantó dudas en las horas siguientes. Ahora vamos a jugar por encima del aro. Hemos estado jugando por debajo del aro, pero con Pippen y Horace Grant tenemos dos atletas grandes, fuertes y que corren la cancha. Y oye, lo cierto es que razón no le faltaba. Y de Doug Collins, entrenador de los Bulls por aquel entonces. Ojo, En primer lugar, tenemos que encontrar más opciones en ataque. No siempre podemos depender de Michael Jordan para anotar. Tenemos que aumentar nuestra velocidad y rapidez para anotar canastas fáciles en contraataque. Los planes no siempre salen como uno piensa. De hecho, diría que la mayoría de veces. Pero está muy claro que, al igual que los Sonics planearon su estrategia, quizás ya algo caduca, Chicago sí tenía muy claro su plan, muy clara su estrategia, y sabían a la perfección los pasos a seguir. Y de esa manera, en el draft del 87, terminaron de traer las piezas que ayudarían a formar el equipo campeón del primer three-peat. Espero que os haya gustado este episodio atemporal, esta primera sesión de revisar traspasos de la historia. Recordad que lo siguiente es un preguntas y respuestas. Y ya sabéis, nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.